Bueno, vamos a comenzar. Este, ok. Este, ¿Cómo ven? ¿Pudieron checar lo de la prueba que era análoga? Sí, sí. Ok. ¿Cómo ven? Em, Hay votación hagan su votación de si la hacemos o no la hacemos, la otra. Sí, sí, lo hacemos. A ver, a ver, Dulce, dime cómo la haríamos. Aquí. A ver, veme dictando. ¿Sí me escucha? Sí, Ok, bueno, le puse, ay, perdón, es que esto, sea pi igual a x0, x1 hasta xn, ajá, una partición de AB. Bueno, eso es copiar casi igual, o sea, lo mismo, ¿no? Y después le puse y pi unión p igual a x0. ah, X0, coma, puntitos, XL menos 1, P, bueno, coma P, coma XL, coma, puntos suspensivos, XN. sí. Ah, y le puse con P distinto de pi. Bueno, no sé si tenga algo que ver, pero se lo puse. Vamos a pedir distinto de... Para que, o sea, para que estuviera como, o sea, que no fuera pi. O bueno, no sé si tenga algo que ver. O Era se lo puedo omitir. como esto, ¿no? Ajá. Sí, sí, justo. A ver, Ah, le puse. Ajá. am, y ya después le puse, entonces existe un L que pertenece a uno de uno hasta N. bueno, eso ya, es ¿Eso se omite? Bueno, ¿lo puedo omitir? que hay que omitirlo, porque ya lo pusiste arriba. Es que lo puse para decir que P está o sea, en el intervalo de XL menos uno y XL. Sí, Mm, ya después le puse sea MK igual al supremo de FX. Bueno, MK, M mayúscula. Ajá. Tal que X existe en el intervalo de XL menos uno XL, coma XL. sí. Y luego le puse M1 igual al supremo de f de x, tal que x pertenece al intervalo XL menos uno coma P. Eso vendría siendo el M1, Y luego, ¿mande? Ajá. Y luego M2 igual al supremo de f de x, tal que x pertenece al intervalo P, XL.
Y le puse ya después, entonces M1 de K es menor o igual a MK y M2 es menor o igual a MK. Porque el conjunto es más grande, ¿no? Ujú. Ajá, porque pues M1 y M2 están contenidos en MK, ¿no? Ok, Y ya después sea S superior, bueno, la S con la rayita arriba, de F como pi, igual a la sumatoria desde que K es igual a 1 hasta N de MKF por XK menos XK menos 1. Y eso es igual a la sumatoria desde que K es igual a 1 hasta L menos 1 de MKDF. Ah, bueno, me espero. ajá. Y luego es más ML de F de, por XL menos XL menos 1. Más la sumatoria desde que K es igual a L más 1 hasta N de M de K de F por XK menos 1. Ok, Y luego todo eso es igual a la sumatoria desde que K es igual a 1 hasta L menos 1 de MKF de F por XK menos 1 más ML de F por XL menos P más P menos XL menos 1. Más, más la sumatoria de desde que K es igual a L más 1 hasta N de MKF por XK menos X menos 1. XK menos 1. Bueno, sí, así. Y ya después, bueno, así ya después por las hipótesis de MK, de que MK es mayor o igual a M1 y todo eso es mayor, ¿no? Mayor o igual. a ver. Mm, mm, Es mayor o igual a la sumatoria desde que K es igual a 1 hasta L menos 1 de MKF por XK menos 1 más M2 de F XL menos P por XL menos P más M1 de F P menos XL menos 1. aquí. Bueno, es que la puso como primas, ¿no? Esta debería de ser ML. Y esta también. Y las corregimos aquí. Creo que es al revés. Ahora sí. Acá. Sería ML2 y ML1, ¿no? F por P menos XL menos 1. Ah, Sí. Y más la sumatoria desde que K es igual a L más 1 hasta N de MKDF por XK menos 1.
Y pues todo eso es igual a S superior de F hasta pi unión el punto. Y ya, por lo tanto, S superior de F, pi es mayor o igual a la suma superior de F, pi unión el punto. Perfecto. Listo. A ver. A ver aquí. Ah, todavía no lo actualizo, pero a ver, espérame, te la apunto aquí. A ver, gracias, Dulce. Em, los demás, todos entendieron Profe, ¿no es que al final falta un paréntesis? en dónde. Ah, aquí, sí. Diego, ¿en qué te perdiste, Diego? Ok, a ver, espérame, aquí está. O sea, vamos a demostrar que, o sea, lo que se está demostrando es que si a tu partición le sumas un punto, o sea, le agregas otro punto, entonces la suma inferior se incrementa y la suma superior disminuye, ¿no? E intuitivamente es claro, ¿no? Entonces me tomo pi una partición del intervalo AB y calculo la suma inferior con respecto a la partición y simplemente pues es esto, ¿no? Ahora, el, lo parto en tres sumas, una desde k igual a l menos uno, saco el término elésimo y luego desde k l más uno hasta n, ¿no? Aquí es tal cual desarrollar la expresión de la suma. Luego invento un cero, restarle y sumarle un p, luego multiplico, ya me queda el primer elemento más los siguientes dos más el último elemento, ¿no? Y aquí es donde está todo el truco, es que aquí el ML de este es el supremo de todo el intervalo XL menos uno hasta el XL. Y también entonces, digamos que los factores de la suma inferior, acuérdense que siempre son el supremo o el correspondiente intervalo de los que están aquí, ¿no? Pero este no corresponde, este tendría que ser como el ínfimo del intervalo XL al P, y no lo es, ¿sale? Entonces, este no debería ser el que está multiplicando a este factor, debería de ser otro. Igual el de acá debería ser el ínfimo desde XL menos uno a P y es el ínfimo desde XL menos uno hasta XL, ¿no? De los valores de la función. Pero estos dos no corresponden. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hacemos es ver cómo son los que corresponden. El que correspondería de P a XL, pues tendría que ser el ínfimo de, desde P a XL, y a ese le llamamos XL estrella, ¿no? Igual aquí el que corresponde tendría que ser el ínfimo, pero desde XL menos uno hasta P de los valores de la función, y a ese le llamamos ML más, ¿no? Entonces, digamos que ya agarrando estos factores que son los que tendrían que estar aquí, para ponerlos lo único que tenemos que revisar es cómo son esos valores comparados con el original, que en este caso es el ínfimo de XL menos uno hasta XL. Entonces, dado que el conjunto es más grande, el intervalo es más grande,
Entonces el XL es como pues, más chico el ínfimo que los otros dos. Pues finalmente los cambias y cuando los cambias lo que obtienes ya es los términos de la suma inferior eh, de la partición unión del punto, ¿no? Y ya. Y lo mismo haces en el caso cuando, cuando estamos hablando de la suma superior, ¿no? Intuitivamente, ¿cómo lo ves? No sé, a ver, em, no, este te lo va a borrar, pero hagan de cuenta que ahí está, ¿no? Entonces fijan en el ínfimo de la función que vendría estando aquí. Déjenme ver si ese me va a gustar. No, ese no. Ahora vamos a hacer uno diferente. A ver, no que baje mucho y que luego suba, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el XL y el XL más uno está aquí. No, este es el XL menos uno y el XL, ¿no? Entonces, este, pues según esto, si tomamos la inferior, lo que estamos haciendo en esa partición considera este rectángulo y a este rectángulo le acumula área, ¿no? Y a lo mejor acá consideras este otro, ¿no? Ah, no, pero entonces el rectángulo quedaría aquí, ¿no? Consideras este otro y aquí consideras este otro, ¿no? Entonces, la original hace eso, ¿no? Ahora la nueva, que tendría un punto, lo que estamos diciendo es que le estamos agregando este punto, ¿no? Entonces la nueva, déjenme ver, el punto ahí no me agrada. Vamos a poner que el punto lo ponemos por acá, ¿no? Este es el punto P. Entonces la nueva partición que estamos tomando va a incrementarse. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí abajo ya va a tomar este rectángulo que está aquí, ¿no? Y aquí va a tomar este, ¿no? Entonces aquí se ve porque, por ejemplo, la original, que era la verde, estaba considerando esta área, ¿no? Y la nueva está considerando el área del rectángulo original, pero aparte este cachito, ¿no? Entonces, la suma inferior subió, ¿no? O sea, es una mejor aproximación. Aquí estaba tomando un rectángulo que le sobraba todo esto, ¿no? Y cuando hago más fina la partición, ahora estoy sumando no solo este rectángulo, sino que agregué este cacho que no había sumado, ¿no? Entonces me estoy aproximando mejor. Y eso pasa porque los ínfimos, si se dan cuenta, los del intervalo de aquí y el de acá, se incrementan, ¿no? Con respecto al original, ¿no? Y si lo tomáramos al revés, Como al revés. si en vez de irlo aproximando hacia la derecha, lo vamos aproximando hacia la izquierda, ¿sí se Aproxima. puede? Pero no entiendo a qué te refieres con la derecha y con la izquierda. Ajá, porque está diciendo que como que lo vamos aproximando hacia la parte de la derecha, ¿no? Hacia abajo, por abajo. Bueno, es que esta función quedó creciente, ¿no? Esto es lo que pasa en el caso de la suma inferior, ¿no? En el caso de la suma superior, pues es parecido, pero no sé si el dibujo me dé para eso, ¿no? O sea, en el caso de la suma superior, el rectángulo que te tomas es este, ¿no? El de arriba. Y aquí en este caso te tomarías este otro, ¿no? En el caso de la suma superior. Pero cuando haces el refinamiento, te estás tomando este, ¿no? O sea, el de la suma superior sería todo esto, estás pasando por muchísimo,
Pero cuando haces el refinamiento, no te tomas todo eso, nada más te tomas este de aquí y el de abajo. Entonces todo este verde que te sobró, pues ya se lo quitas, ¿no? ¿Sale? Sí, Entonces, en el caso, aquí ya tío, quedó demasiado revuelto, pero en el caso de la suma superior, cuando tienes la partición original, te tomas un rectángulo que tiene más área y cuando le pones el punto, pues el área te disminuye, ¿no? Que es lo al revés, ¿no? Que es lo que pasa aquí. Entonces, digo, en el dibujo se ve muy claro y simplemente tiene que ver por cómo son los ínfimos en y los supremos en los subintervalos que se generan cuando agregas un punto a la partición, ¿no? ¿Cómo ven? Ok. Pues vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? Sea f de x acotada sobre AB, tenemos que existen estos, ¿no? Entonces, m por b menos a es menor o igual a la integral inferior de f, y esto es menor o igual a la integral superior de f, y esto es menor o igual a m por b menos a. Este lema es muy fácil de demostrar. Y ahorita, o sea, lo que dice es que, si me fijo, creo que ya hemos hecho un dibujo, no sé, a ver si me acuerdo. Sí, creo que sí. No era este, creo que era este. El m por b menos a es el azulito. El m por b menos a es el rojo. Y lo habíamos comparado con respecto a la suma superior y a la suma inferior. Entonces, la suma superior siempre le seguía al rojo. Luego el que le seguía en área era la suma inferior, que es el verde. Y el azul es el que tenía menos área, ¿no? Entonces, realmente este lema sale de esta proposición porque la integral superior, pues es el ínfimo de las sumas superiores. Entonces, como que se va a quedar entre el anaranjado y el verde. Igual la integral inferior es el supremo de las sumas inferiores. Entonces, también como que se va a quedar entre el verde y el anaranjado. Entonces, lo único que vamos a hacer es, usando esta proposición, vamos a ver esta parte, ¿no? Entonces, déjenme pensar. Mm, ¿Será para la misma partición? Esto que esto es para el refinamiento, ¿no? Ok, entonces fíjense. Eh, Entonces, para que yo pueda probar esto, primero dense cuenta que el m por b menos a, este siempre es menor o igual por el lema, o sea, digamos, sea pi una partición de AB, ¿no? O sea, hay algunas cosas que son muy claras. Por ejemplo, por la proposición, lo que tenemos es que m por b menos a es menor o igual a la suma inferior de f con respecto a la partición, y este es menor o igual a s de f de pi, y este es menor o igual a m por b menos a. Y eso es por lo que ya explicamos hace ratito, ¿no? Bueno, por la proposición. Luego,
el SFP es menor o igual al supremo, ¿no? De los SFP, las inferiores, ¿no? Esto es menor o igual al supremo de S de FP con pi en las particiones. Y acuérdense que le llamamos que esto es la integral inferior, ¿no? De F, ¿no? Entonces de aquí se sigue que M por B menos A es menor o igual a la integral inferior de F, ¿no? Que es una cosa que queríamos ver. Y también sabemos que la suma superior de Fp es, es mayor o igual al ínfimo de las sumas superiores de F con respecto a pi, tal que pi está en pi de AB, y le hayamos llamado que esta es la integral superior de F, y como M por B menos A es mayor o igual a S de F pi, pues aquí entonces también ya obtenemos que la integral superior es más chica que M por B menos A, ¿sale? Entonces ya demostré como que con eso que puse, como que ya demostré esta parte, ¿no? Y ya demostré esta parte. Entonces, aquí sí fui un poquito más buena onda porque pude haber puesto desde el principio, basta demostrar que la integral inferior de una función siempre es menor o igual a la integral superior, ¿no? O sea, esto lo pude haber obviado, la parte del principio, y pude haber puesto desde el principio simplemente basta probar que la integral inferior siempre es más chica que la integral superior. ¿De acuerdo? Yo tengo una duda. ¿M minúscula y mayúscula son puntos arbitrarios? Son cotas, son cotas arbitrarias de la función. Como la función es acotada, siempre puedes encontrar una cota inferior y una cota superior. Ah, ¿Vale? sí. Ok. Entonces, realmente la parte interesante del lema simplemente pues es esto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo harán? ¿Cómo lo hacemos? Déjenme pensar, ¿eh? ¿Cómo lo podemos hacer? Es que creo que sí vamos a tener que homogenizarlo, ¿no? Pues se me ocurre que, o sea, con la proposición, eh, como que tenemos que la suma inferior de f de pi es menor o igual que la suma superior de f de pi. Y luego por el lema anterior, eh, como que podemos juntar las dos desigualdades del lema anterior y pues tendríamos que toda suma inferior es menor o igual que toda suma superior, y sabemos que esas integrales están en el conjunto de esas sumas, ¿no? Sí, a ver, déjame. Vamos a intentarlo más o menos. Entonces, sea pi de x0 hasta xn, una partición de AB otra vez, ¿no? Entonces, déjame ver si basta con lo que ya hicimos, ¿no? Entonces, de la proposición, lo que tendríamos es que la suma inferior de f pi es más chica que la suma superior de f pi, ¿no? Ahora, y esta, sí vamos a tener problemas, porque fíjate que, por ejemplo, si yo quisiera agarrarme esta es una cota
una cota, o sea, yo quisiera decir que esta es una cota superior de la inferior, ¿no? Pero cuando cambio de partición esto se me puede mover, ¿no? Entonces, o sea, porque para esta que está aquí, esta sí está por arriba, ¿no? Pero a lo mejor si yo moviera, no sé, mi partición a F pi, quién sabe qué, esta partición de aquí, la cota, de hecho la cota sí cambia, ¿no? Justamente porque cuando la partición es más fina, está baja, ¿no? Entonces aquí sí tendría problemas. Ahora, si quisiera ver que esta fuera una cota inferior de este conjunto, el que está de este lado, igual, si cambio la partición aquí, esta partición se me va a recorrer, ¿no? Es que Entonces, justo ahí nos ayuda el lema, porque pues ahí tenemos esa desigualdad para una misma partición. Y en el lema anterior, como que probamos la desigualdad para sumas del mismo tipo, o sea, inferiores y con distinta partición, y superiores con distinta partición. Pero entonces, si lo juntamos con esta proposición, ya podemos juntar las dos desigualdades del lema anterior y eso resulta en que cualquier partición de suma inferior es menor o igual que cualquier partición de suma superior. ok, ahí vamos. A ver, entonces, digo, esto es, hasta aquí solamente es lo que dice la partición, perdón, ¿cómo se dice? Hasta aquí es lo que dice en la proposición, ¿no? Ahora, está diciendo que ocupemos lo que probamos aquí, ¿no? Todavía tengo un detalle, Alfonso, ¿no? O sea, sí, sí va por ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, todavía tenemos el detalle de que aquí estamos hablando de refinamiento, ¿no? O sea, no estamos hablando de cualquier partición. O sea, aquí lo que decimos es que si eres un refinamiento, entonces ya puedes cambiarte como de suma, ¿no? Entonces, em, digamos que todavía tenemos, digamos, que ajustar esa parte con esa parte. Entonces, déjenme pensar tantito cómo podría ser esto. Profe, ¿me podrá enseñar la primera parte que hicimos ahorita de la demostración, por favor? Sí, ahí, paso, que se traba, ahí está. ¿Ahí? Sí, gracias. Sí, estás bien, Alfonso, pero habría que ver todavía cómo lo acomodamos, porque digamos que necesito como una partición arbitraria de un lado, y como que ahí todavía, y tenemos que acomodarlo con un refinamiento de la partición, ¿no? De alguna manera. Entonces, Podemos hacer, bueno, ¿me escucha? sí, Sí, podemos hacer una partición sea igual a la unión de dos particiones. Entonces ya sí estaríamos hablando de un refinamiento y dos particiones para poder continuar. Bueno, me imagino algo así. sí. O sea, lo que de alguna manera tenemos que justificar, y de hecho creo que hubiera sido mejor justificarlo antes de demostrar este lema, ¿no? Porque parece que es una cuestión que va en ese sentido, es que cualquier suma inferior es más chiquita que cualquier suma superior, ¿no? Pero eso, o sea, no importando qué partición tomes de un lado y del otro, pero eso no lo hicimos, ¿no? O sea, no demostramos que si tienes una suma inferior cualquiera y una suma superior cualquiera, siempre van a ser más chicos. Esa parte todavía nos falta decirla. Sí sale, o sea, lo que dice Alfonso es cierto, ¿no? Sí sale con esto y con la proposición, pero Pero, toda, por ejemplo, quería decir, o sea, ya se me ocurrió.
cómo justificarlo. O sea, porque es que tú me dices que es con respecto al refinamiento, ¿no? Y por eso como que no lo estoy probando para toda partición, pero eso es considerando que en el lema anterior, o sea, como la primera parte utiliza la misma partición y el mismo refinamiento que la segunda parte. Pero eso no necesariamente lo tenemos que hacer. ¿O sí? Ah, sí, ¿no? Sí tenemos que usar el mismo refinamiento Sí, o sea, para poder hacer. Sí, es cierto. lo que tú dices es cierto, ¿no? Y también lo que dice su compañera, pero no lo hemos hecho, ¿no? O sea, todavía no podría yo agarrar y decirlo tan directamente, ¿no? Como que aquí hay una cuenta que todavía tenemos que hacer, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a resolverlo de manera sencilla. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a poner un rojo aquí, ¿vale? O sea, para probar primero, vamos a arreglar así, primero demostremos lo siguiente, ¿vale? ¿Qué sería lo siguiente? Que es como un poquito lo que queremos decir, ¿no? Sería decir que la suma inferior de una función con respecto a una partición siempre va a ser menor o igual a la suma superior de f, y aquí si quieren le ponemos pi estrella, ¿no? Y esto es para toda pi y pi estrella particiones en el intervalo AB. O sea, aquí lo que estoy diciendo es que no me interesa qué partición me agarre este, para calcular la suma inferior y la suma superior, esta desigualdad siempre se va a cumplir, ¿sale? Y eso es más o menos lo que queremos ocupar arriba, que todavía no tenemos como de manera directa, ¿sale? Entonces, pues de igual manera, ¿no? O sea, tengo mi pi igual a mi x0 hasta mi xn, ¿no? Y tengo mi pi estrella que pues, no es lo mismo, ¿no? Es un y0 hasta un yn, ¿no? Y estas son particiones de AB, ¿no? Entonces, un poquito juntando lo que dijo su compañera, lo que tendríamos que hacer es consideremos, vamos a poner pi más, ¿no? Igual a pi unión pi estrella, ¿sale? Entonces, ¿Qué era pi estrella? No escuché. ¿cómo? ¿Qué era pi estrella? En la partición, una otra partición, nada más que le pusimos pi estrella para que no se confundiera con estos de aquí, ¿no? Ok, ok. Ahora, es claro que pi estrella que pi más es una partición, ¿no? Pues porque tiene los extremos, ¿no? Y en el caso en el que se repitiera uno, pues nada más lo pones una vez, ¿no? Y entonces, pues todos los puntos que te tomas de ahí son diferentes. Y el orden no nos interesa tanto, pero al final de cuentas, eso es una partición, ¿no? Del intervalo AB. Digo, no necesariamente va a ir como x0 y luego el y por aquí, ¿no? O sea, realmente no sabemos bueno, estos son iguales, ¿no? El x0, el y0 y el xn y n. Pero los que van en medio, pues no necesariamente llevan ya el mismo orden que aquí, pero pues te queda al final de cuentas una cantidad finita de puntos aquí y pues ya, o sea, sí, están ordenados, ¿no? Sí, a todo el mundo le queda claro que eso es una partición, la unión de particiones. Sí, O profe. sea, o sea, pi y pi estrella es una partición de pi más que a la vez es o sea, es como particiones adentro de otra partición. Es como si tuvieras esta partición, que esta es la pi, y como que tuvieras esta otra partición, ¿no? Entonces, cuando las unes, te queda esta otra partición, ¿no? ¿Sabes? Pero pi más sería el intervalo completo de A hasta B o no. No, pi más es la suma es la unión de las particiones. O sea, esta partición tiene estos tres puntos y esta partición tiene estos tres puntos. Cuando tú las unes, te queda una partición de 4 puntos, ¿no?
¿Sí? Ajá, sí, o sea, mi pregunta era si no era el intervalo completo, nada más. O sea, solamente es la unión de esas dos particiones, pero esas dos particiones no es el intervalo completo. O sea, son las dos principales son particiones del intervalo completo. Pues cuando las unes, te da una partición del intervalo completo. Yo quiero nada más como que para que me quede un poquito más claro. Tenemos que entonces que pi suma es una partición del intervalo AB, pero eso es pi suma es igual a la unión de pi más pi asterisco, pero pi suma es el refinamiento de pi y también es un refinamiento de pi asterisco. O sea, tu duda es adelantarnos a lo que vamos a decir. No, es que más o menos lo estoy, no sé si a eso vamos a llegar, pero más o menos lo estoy entendiendo o más o menos ve a dónde vamos a llegar. Exactamente, o sea, lo que tenemos es que como lo estamos definiendo como la unión, ¿no? Tanto pi estrella como pi están contenidos en pi más, ¿no? O sea, es decir, pi más es un refinamiento de p asterisco y de pi, ¿no? ¿Vale? Yo tengo una duda, Justamente profe. ¿A qué se refería con refinamiento? que sea más grande en el sentido de los conjuntos, acuérdense. Este, aquí lo pusimos, ¿no? Se dice que pi prima es un refinamiento si pi está contenido en pi prima, ¿no? Entonces pi prima es una partición más grande. En este caso, como estamos definiendo pi más como la unión de pi y de pi asterisco, entonces pi más siempre contiene a pi asterisco y a pi, ¿no? Entonces pi más es un refinamiento de pi asterisco y de pi, ¿no? En cuestión de particiones. Sí. Ah, ¿y solo es para particiones o para para cualquier conjunto en general? No, el concepto de refinamiento solo es para partición, Ah, ¿vale? Entonces, este, aquí pues ya diríamos, ahora sí, como dice Alfonso, por el lema, entonces tenemos varias cosas, ¿no? Tenemos que la suma inferior de f de pi es menor o igual a la suma inferior de f de pi más, ¿no? Y también tenemos que la suma superior de f con respecto a pi más, esta es más chiquita que la suma superior de f con respecto a pi. Y tenemos más, ¿no? O sea, tenemos que la suma inferior de f con respecto a pi asterisco, esta es más chiquita que la suma inferior de f con respecto a pi asterisco, y esta es menor que la suma, ya me equivoqué, pero ahorita lo corrijo, Y más, ¿no? ajá, este es f de pi asterisco, ¿no? Déjenme aquí, porque ¿sale? O sea, simplemente le estoy aplicando el lema a, a pi asterisco a pi y a pi, ¿no? ¿Sale? Porque este es un refinamiento de estas dos, ¿no? Entonces, acuérdense que lo que queremos demostrar es que pasa esto, ¿no? Entonces vamos a ver si ya con eso podemos decir algo al respecto, ¿no? A ver, fíjense. La más chiquita que me interesa es la SF de pi, ¿no? Porque esa es la que tiene que quedar como del lado izquierdo, que es esta, ¿no? Y de alguna manera la tengo que relacionar con la de acá, ¿no? Entonces, pues, déjenme ver. Primero la relacionaría con este, ¿no? Porque es el único. Ok. Entonces este es menor o igual a la suma inferior de f con respecto a pi más. Ahora, aquí sí es aquí
Este es menor o igual a la suma superior de f con respecto a pi más. Y esto es porque aquí sí es la misma partición, ¿no? Y para la misma partición sí ya lo demostramos, acuérdense de la proposición esta, ¿no? Que ya lo puse por aquí arriba. Si es la misma partición, sabemos que sí se cumple, ¿no? Entonces, primero ocupo esta primera desigualdad y después aquí ocupo que sí se vale para cualquier partición, ¿no? Y finalmente ocupo la que está acá, ¿no? Entonces, por esta me quedaría menor o igual a la suma superior de f con respecto a pi estrella, ¿no? Y por lo tanto, la suma inferior de f con respecto a pi siempre es menor o igual a la suma superior de f con respecto a pi estrella, ¿no? Y acabamos, ¿no? Y acuérdense que pi y pi estrella eran particiones que eran arbitrarias, ¿no? ¿Ya vieron? Sí, sí. Y ahora sí, hasta esta parte, pues ya tenemos lo que Alfonso quería, ¿no? De que decir más o menos desde el principio, ¿no? Entonces, aquí me tomé pi una partición del intervalo, en este caso, AB, ¿no? Ahora, pues si seguimos en esta cosa, déjame pensar si me basta con esa partición. Pues esto lo que tendríamos es que aquí creo que sí necesito forzosamente tomarme dos particiones, ¿vale? Sí, ni modo. A ver, sea pi una partición de AB y pi más. Aquí estoy continuando con la anterior. Una partición, vamos a poner pi. Entonces sea pi cero hasta aquí una partición de AB y pi más igual, y asterisco, ¿no? Porque el pi más era como, entonces, y pi asterisco igual hasta y0 hasta yn y m. Entonces, vamos a cambiar la redacción. Vamos a ponerle sea pi, quién sabe qué, y pi asterisco particiones de AB, ¿no? Pues por lo que acabamos de demostrar, lo que sabríamos es que la suma inferior de f con respecto a pi es menor o igual a la suma superior de f con respecto a pi estrella, ¿no? Según lo que hicimos. Entonces, em, ahora ¿cómo podríamos ver? Déjame pensar. Si dejo fija esta partición de aquí, ¿qué estoy demostrando? O sea, ¿están de acuerdo que esto se vale para toda pi y pi estrella? Particiones en AB, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿están de acuerdo que ese f de pi es menor o igual a ese de f de pi estrella para toda pi en AB? Y voy a pensar en este momento que la pi estrella no se está moviendo, ¿están de acuerdo? Si lo veo de esta manera, ¿qué tengo? Pues tengo que este de aquí, déjenme pensar, porque estoy hablando de, este es ok, entonces este es una cota superior, ¿sale? ¿Sí lo ven? ¿O no? No, No, yo no.
¿Es una cota superior de quién? del conjunto de las sumas inferiores. O sea, si yo varío imagínense que la pi asterisco me tomo, yo sé que se vale para cualquiera, pero me tomo la una, ¿no? La que sea. Y empiezo a variar todas las otras particiones, ¿no? Entonces, cuando empiezo a variar todas las otras particiones sobre la suma inferior, este siempre es más grande, ¿no? Entonces, este es una cota superior sobre el conjunto de todas las sumas inferiores. ¿Sí? Ah, profe. sí, sí. Entonces, esto implica cómo es el supremo con respecto, o sea, si quieren lo poner, cómo es el supremo con respecto a las cotas. Menor o igual. Acuérdense que el supremo es la menor de las cotas, la menor de las cotas superiores, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí ya estoy demostrando que la integral inferior es más chiquita que la suma superior de f pi estrella, pero esto acuérdense que es para toda partición, ¿no? ¿Sale? Y ahora, ¿qué me pueden decir de este? Ahorita llevo dos participaciones, pero a ver, ¿quién más quiere participar? Entonces, ahí estamos aplicando el axioma del supremo. No, no, Es no, que me suena como que como algo parecido. no, porque acuérdense que el axioma del supremo te habla de existencias de supremos y ya demostramos la vez pasada, bueno, ya dijimos la vez pasada por qué si la función es acotada, la integral inferior y la integral superior siempre van a existir, ¿no? Más bien, estamos ocupando la definición de lo que es un supremo, ¿no? Ah, ok, ok. Ahora, ¿quién por participación me dice qué voy a decir ahora? El otro caso es análogo, bueno, pero ahora aplicamos ínfimo. El otro caso es análogo. No me queda claro. Profe, pero, o sea, el de F a pi estrella no es, o sea, todo eso no es menor que de F hasta pi, o sea, de la suma superior, o es diferente. ¿Cómo? Ajá, o sea, dice que pi estrella está contenido en pi, ¿no? Del intervalo A hasta B, pero entonces, pues pi estrella sería como más, o sea, como un intervalito dentro de todo A hasta B. Y es Entonces, definición. Mira, ajá, entonces habría como, o sea, esa S superior sería todavía como más chiquita que algo. no, fíjense en esta. Necesito que se fijen en esta y me digan qué es lo que vamos a decir después. Ahora sacamos para el otro lado el conjunto de las sumas superiores es acotado por la suma inferior de pi asterisco, pi, no sé exactamente cuál pi. Ok, en esta línea, dónde está la suma inferior? En medio. Pero ¿para qué quieren una suma inferior? Digo, aquí está chido porque pues, aquí sí teníamos suma inferior y suma superior. Pero aquí, ¿para qué quisieran ustedes una suma inferior? Porque si es, Para... Se está diciendo que es válido para toda pi asterisco, entonces pi asterisco, bueno, la suma superior de f con pi asterisco es una cuota superior. Si es válido para toda pi asterisco, podríamos decir que particularmente es válido para una pi asterisco en la que deja de ser cuota superior y se convierte en el ínfimo de las cuotas superiores, ¿no? No, no va por ahí. era para, según yo es para hacer lo mismo que se hizo acá, pero como la suma inferior es, bueno, la integral inferior es menor que la suma inferior, porque es bueno, sí,
Sí, la integral inferior es menor que la suma inferior, entonces puedes hacer lo mismo y demostrar que la suma inferior es menor o igual que la integral superior, y entonces ya te queda, por tricotomía, no, transitividad, que la suma inferior que la integral inferior es menor que la integral superior. Ah, que lo que está pasando es que de alguna manera ustedes quieren meter la suma inferior, ¿no? Este, pero digamos que o sea, no va por ahí, o sea, fíjense, esta de aquí, y no me interesa cuánto valga la inferior, esta es una cota inferior, ¿sale? ¿Por qué? Porque no importa qué partición pie estrella yo me tomé, pude demostrar que la integral inferior, y es un número, siempre está por debajo de ese valor, ¿no? Entonces, esta es una cota inferior del conjunto de las sumas superiores, ¿no? Eso es lo que dice este reglón, que la integral inferior es una cota inferior de las sumas superiores. Entonces, esto implica que ¿cómo debe ser el ínfimo? Mayor. El ínfimo debe ser mayor o igual a la integral inferior, ¿no? Pero ¿cuánto valía el ínfimo? ¿Cuánto era la integral, perdón, el ínfimo de las sumas superiores? ¿Eso no era la integral superior? Sí. Ya acabé, ¿no? O sea, ya acabé de demostrar lo que quería. Entonces, conclusiones primero, ¿no? Primera conclusión, Alfonso tenía razón, más o menos, pero sí no estaba tan directo, ¿no? Teníamos que ver primero que cualquier suma inferior siempre es más chica que una suma superior, sin importar qué partición te tome. Y luego había que hacer como un jueguecillo entre supremos e ínfimos, ¿no? Para llegar a esta parte. Este, a ver, entonces, habló Alfonso. ¿Quién más habló? Todo el salón, profe. Pero bien, hubo una mujer que nos dijo lo de la unión. ¿Quién fue? Yo. Quintero González Miranda. ¿Vale? ¿Y ya fueron los únicos? Los demás dijeron algo como de suma inferior, ¿no? O sea, Sí, los demás nos equivocamos. fíjense que aquí el truco es tomarse dos particiones arbitrarias, ¿no? Para tener esta parte, ¿no? Y luego, bueno, si fijo una de estas particiones, aquí obtengo una cota superior, ¿no? Y pues entonces demuestro que la integral inferior siempre está por debajo de cualquier de esta suma superior, pero luego recuerden que esta que fijaron era arbitraria, ¿no? Y entonces eso les da una cota inferior del conjunto de las sumas superiores y ya finalmente lo voltean y les queda de esta manera, ¿no? Entonces, aquí yo lo que les preguntaría es, eh, a ver, ¿cuál es Una pregunta. ajá. Nada más, el último paso del ínfimo fue por lo que ya habíamos visto de la suma inferior. El último paso es porque como vimos que la suma inferior es una cota, perdón, que la integral inferior es una cota inferior, por propiedades del ínfimo, el ínfimo es la mayor de las cotas inferiores. Entonces obtenemos esto. Ah, ok, ya. Sí, ya me quedó claro. Gracias. Ok. Entonces, ¿alguien de aquí tiene dudas de la Yo tengo una duda, profe. En esa parte igual de la cota inferior, o sea, decimos que o sea, lo del ínfimo, no, lo de la cota inferior, perdón, es por lo que pusimos de que se cumple para toda pi estrella
en pi de AB, o sea que es menor o igual a cualquier suma de cualquier partición, pues. Sí, así es. Ah, ok. Gracias. A ver, o sea, antes de que pasemos a lo siguiente, este, pues díganme si ya todo esto les quedó claro. ¿Cree que podamos pasar otra vez esa demostración? Bueno, como lo hicimos, pero así un poquito más rápido. O sea, para no darle tanto tiempo, pero sí darle otra pasada. Fíjense, lo que queremos demostrar simplemente este, es este lema, ¿sale? Entonces, digamos que si tenemos una función acotada, pues hay dos cotas, ¿no? M y M, que pueden ser este, lo que sea, ¿no? Entonces, M por D menos A es menor o igual a la integral inferior, este es menor o igual a la integral superior, y la integral superior es menor o igual a M por D menos A. Eso es lo que queremos demostrar, ¿no? Entonces, las primeras dos desigualdades que son esta y que son esta son muy fáciles. ¿Por qué? Porque me tomo una partición, ¿no? Nosotros ya probamos una proposición que dice esto, ¿no? Que lo relaciona con las sumas superiores, pero siempre y cuando la partición sea fija, ¿no? Entonces aquí simplemente, pues como la suma inferior siempre es más chica que su supremo, y esa es la integral inferior, pues ya, ¿no? O sea, llegas a que la suma inferior es más chiquita que el supremo, que es la integral inferior, y si la juntas con esta desigualdad, llegas a que m por b menos a es menor o igual a la integral inferior, ¿no? O sea, este es fácil, que es la parte que está aquí, ¿no? Ahora, la otra parte que está acá también es igual de fácil, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces aquí, la suma superior siempre va a ser más chica que el ínfimo, pues claro, porque el ínfimo es más chico, y esa es la integral superior, ¿no? Y luego agarramos esta desigualdad que tenemos, agarramos esta otra, y por transitividad m por b menos a es mayor o igual, no, esta es la que agarramos. Entonces juntamos que la suma superior es mayor que la integral y que m por b menos a es mayor que la suma superior. Por transitividad, la integral superior es más chica que m por b menos a. Esas son las fáciles, ¿no? Que son esta desigualdad que queríamos aquí y esta otra desigualdad que queríamos acá, ¿no? La que a lo mejor es un poquito conflictiva es la del basta demostrar, ¿no? Basta demostrar que la integral inferior es más chica que la integral superior. Esa es la que nos dio problemas. Entonces, para eso primero demostramos que si tomamos cualquier suma inferior, sin importar qué partición tomemos, esa siempre va a ser más chica que cualquier suma superior, sin importar qué partición se esté calculando. Esto no lo hayamos hecho, lo hayamos hecho cuando las particiones eran la misma, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hicimos? Tomamos dos particiones arbitrarias y después consideramos la unión de las particiones. ¿Para qué? Para crear un refinamiento tanto de pi asterisco como de pi y poder ocupar el lema que acabamos de demostrar. Entonces, aplicando el lema que acabamos de demostrar, primero para pi más y pi, para pi más y pi, ¿sí? Tenemos que la suma inferior de f pi es más chica que la suma inferior de f pi más, y que la suma superior de f pi más es más chiquita que s de f de pi. Y lo mismo, pero ahora para pi y pi asterisco, ¿no? Pi más y pi asterisco. Y obtenemos estas dos aplicando el lema dos veces, ¿no? Y después simplemente ya con todas estas desigualdades, vemos S de f de pi por apuntamos esta, ¿no? Ahora, como el resultado sí lo sabemos para la misma partición, pues ponemos el resultado para la misma partición, ¿no? Que la suma inferior es más chica que la suma superior tomando la misma partición, que en este caso es pi más. Y finalmente esta, si se dan cuenta, es la desigualdad que está de este lado. Entonces la ponemos. Entonces, si ya juntamos todo eso, llegamos a que la suma inferior de cualquier partición
es más chica que la suma superior de cualquier partición, ¿no? Y entonces ya demostramos esto, ¿no? Ahora, ya que tenemos eso, el siguiente truco es tomarse dos particiones cualesquiera de AB, ¿no? Y entonces justamente ocupando lo que acabamos de demostrar es que S de f de pi es menor que S superior de f de pi estrella para toda pi y pi estrella particiones en AB, ¿no? Y entonces, yo sé que esta varía y que esta varía, pero si por un momento fijo cualquier partición de pi estrella y la mantengo fija y solamente varío las pis, entonces lo que está pasando es que la suma inferior de cualquier partición va a ser más chica que la suma superior con esa partición, ¿no? Con esa partición fija, ¿sale? Entonces, resulta que esta es una cota superior del conjunto variando todas las particiones eh, de las sumas inferiores. Y entonces eso quiere decir que el supremo es más chico porque el supremo es la menor de las cotas inferiores. Pero el supremo en realidad es la integral inferior de la función. Entonces con eso llegamos a que la integral inferior de la función es más chica que esta suma superior con esta pi fija. Pero aunque la pi era fija, la pi podía ser cualquier partición, ¿sale? Entonces, ahora lo que estoy demostrando es que la integral inferior siempre va a ser más chica que cualquier suma superior con cualquier partición. Entonces, ahora resulta que la integral inferior es una cota inferior de este conjunto. Y como el ínfimo es la mayor de las cotas superiores, pues es lo que puse aquí abajo, ¿no? Pero el ínfimo de las sumas superiores, pues en realidad es la integral superior, ¿no? De f. Y ya. ¿Cómo ven? ¿Le puedes subir un poquito, por favor, profe? Ahí está bien. Ok, gracias. Hola, que se llama el ínfimo, Guillermo. Es broma, profe. Lo demostramos, ¿no? La existencia del ínfimo la probamos, ¿no? Sí, o sea, bueno, no, más o menos, pero sí. Es que no me acordé que Jonathan estuvo fregando todo el semestre con eso. No le quieras hacer competencia. Aquí está el... Sí demostramos en algún momento eso. Fíjate. Estoy buscando, ¿eh? Este ya para los... Era una opción. Creo que lo dejó de tarea moral, profe. Ah, ¿cómo crees? Aquí está, mira. Sea A un subconjunto de R no vacío y acotado inferiormente, entonces A tiene ínfimo, ¿no? Lo pusimos como un teorema y usamos el axioma del supremo para demostrar que era cierto, ¿no? O sea, lo único que sí dije fue lo siguiente, o sea, que cuando hacías esto tenías dos opciones. Definir el axioma del supremo y con eso demostrar el teorema de la existencia del ínfimo, o definir el axioma del ínfimo y con eso demostrar el teorema de la existencia del supremo, ¿vale? Nosotros hicimos la opción A, ¿no? Que fue asumir el axioma del supremo y con eso demostramos la existencia del ínfimo, ¿no? Pero sí lo hicimos, aquí está, ¿vale? ¿Tú te acuerdas de que sí, Jonathan estuvo molestando, pero como 3 clases antes, ¿no? Desde que definimos el axioma del supremo,
ya quería que demostráramos luego la existencia de ínfimos, ¿no? Eso es de lo que te acuerdas. No, es que se echó como 4 o 5 demostraciones usando el ínfimo y todavía no probábamos que existía el ínfimo. Bueno, eso también es cierto, pero pues ya luego lo demostramos, ¿no? A ver. Si se van un poquito a la parte de- pues sí, ya olvídenlo. O sea, aquí es que Guillermo me quiere recordar cosas del curso anterior. Y como dice Denzel, este, ya déjenlo en el pasado. O sea, eh, ya hagan ustedes su propio futuro, ¿sale? Ahorita los favoritos ahorita son Alfonso y Guillermo, ¿sale? Y Ya lo Dulce, demás, y aquí hay alguien más. Y Hernández Ortiz Carlos Antonio, ¿no? Ya lo pasado, ya olvídenlo, ¿vale? Dulce todavía le falta, pero pues yo creo que porque llegó llegó un poquito tarde en las clases y todavía le hace falta un poquito más para que sea como el top 3 ahorita, ¿no? Pero ahí va, o sea, un poquito más aquí. Pues nada más por media participación le van ganando, ¿no? También pues a Miranda también va bien, ¿no? Ahí está casi. Entonces, ya es un nuevo presente y ya ahorita los favoritos son esos tres, ¿no? Y pues cualquiera puede ser favorito, o sea, para ser favorito lo único que necesitan es participar, ¿no? Entonces, cualquiera de todos los que están puede ser favorito, ¿vale? Que entonces déjenme pensar. Teorema, corolario, vamos a verlo como corolario, ¿vale? ¿Qué teorema ni qué chocolate? Corolario. Si f de x es integrable, en AB, y pi es una partición de AB, entonces se valen todas estas, ¿no? Bien. M por B menos A va a ser lo peor de la peor. Es más, vamos a ponerlo más general, ¿no? Pi y pi prima particiones de AB. Vamos a ponerlo ya así como la conclusión, todo lo que... Entonces, el más chiquito es M por B menos A, ¿no? Ah, bueno, y también sabemos que M es menor o igual a f de x, menor o igual que M. Digo, ya como estamos hablando de funciones integrables, pues ya se da por hecho que son acotadas, ¿sale? Porque así va la definición. Entonces, si juntamos todo, pues M por B menos A es lo más chico. Luego de ahí le seguiría la suma inferior de F con respecto a la partición, ¿no? Luego de ahí le seguiría la integral inferior de f, ¿no? Luego aquí le queda, esto como es integrable, pues es la integral, ¿no? Y esto es, pues f, aquí sería b. Y este sería menor o igual a la integral, no, igual también, igual a la integral superior, la integral superior, y después el que le seguiría sería la suma superior de f con respecto a pi prima,
y esto sería menor o igual a m por b menos a. O sea, todo lo que acabamos de hacer se reduce a esta desigualdad que acabo de poner. ¿De acuerdo? O sea, no hay nada que demostrar, ¿sale? ¿Cómo ven? Profe, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la suma superior y la integral superior? Que la integral superior es el ínfimo de las sumas superiores. ¿Sí? Y en el otro caso de la integral inferior sería que es las sumas inferiores, el supremo, perdón. Sí. Ah, ok. La suma superior solo es un cálculo chafa del área, ¿no? O sea, acuérdate que si tú tienes vamos a recurrir a dibujos anteriores, ¿no? Si tú tienes ah, si tú tienes tu suma superior se ve como el rojo, ¿no? Si haces y es una aproximación del área bajo la curva, ¿sale? Burda, porque aquí se ve claramente que le falta, ¿no? Si yo hago la partición más fina, ya demostramos que la suma superior baja, ¿no? O sea, quiere decir que todas estas rebabas que me quedaron van a ser más chiquitas, ¿no? Entonces, entre más fina sea mi partición, mejor va a ser mi aproximación. Entonces, la integral superior, que es el ínfimo, es como el límite, o sea, es como que haces tender la partición cada vez más fina, y eso se aproxima a un valor, que es como un límite, y entonces la integral inferior es la mejor aproximación, pero por sumas superiores. Y cuando tú calculas solamente una suma superior, estás calculando una aproximación, pero es muy chafa, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, ya mejor. Ok. Entonces, este, pues ahí está, ¿no? Igual para la suma inferior, cuando hacen una, pues como que les faltan muchos cachitos, ¿no? Si la refinan, va a subir. Entonces, cuando tomen el supremo, como que lo que van a pegarle es al área bajo la curva, pero aproximándola por abajo, ¿no? Pero las integral inferior y superior ya son buenas aproximaciones. Las así sueltitas, pues pueden ser muy malas, ¿no? Muy malas aproximaciones de la integral, ¿vale? Y en resumen de todo lo que acabamos de decir, lo podemos poner en este corolario, ¿no? Más o menos. O sea, en ese corolario no hay nada que demostrar, ¿vale? Todo ya lo demostramos, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Ahora pregunta. Es una pregunta, a ver. Si ahorita si les pusiera, demuestre que x cuadrada más 2 es integrable, ¿cómo lo tratarían de hacer? ¿Cómo lo escuché? ¿Se sienten con más herramientas para poder demostrar que algo es integrable o cómo ven? Am, los tres. Más o menos. Pues miren, la verdad es que ahorita lo único que hemos hecho, después de que definimos la integrabilidad, es un poco trabajar con las particiones y con los refinamientos, ¿no? Y con eso más o menos ver dónde está cada cosa, ¿no? O sea, la peor aproximación es m por b menos a, ¿no? Luego la suma inferior mejora, pero mejora aún más la integral inferior, ¿no? Y luego, pues cuando te vas hacia arriba, digo, eso es cuando te vas desde abajo, ¿no? Y ya desde arriba la peor es m por b menos a, y luego mejora con la suma superior, y luego ya la integral superior es una buena aproximación. Pero ahorita como que nada más estamos calando eso, ¿no? Y como que estamos viendo el comportamiento este, de qué pasa si yo cambio la partición que me estoy tomando, ¿no?
pero en efecto, como dicen algunos, todavía no tenemos buenas herramientas para tratar de demostrar que algo es integrable, ¿sale? O sea, nada más como que analizamos un poquito más cómo quedan los conceptos y cómo cambian en las particiones, pero todavía no sabemos más con respecto a, pues, que si algo es integrable o no es integrable. ¿Vale? Prácticamente, como dice Denzel, solo tenemos la definición, prácticamente. Tendríamos que hacer sumas inferiores, sumas superiores, calcularle los supremos, ¿no? Y por ejemplo, lo que hicimos la primera clase no nos serviría porque cuando nosotros calculamos esto, y ves que se acuerdan que puse una cosa en azul, porque o sea, aquí me estoy tomando particiones uniformes, ¿no? Pero ¿cómo saben que este límite converge a la integral? O sea, porque no estoy tomando todos. Entonces, ¿cómo aseguras que esto es el supremo? ¿Sale? ¿Cómo lo asegurarían aquí? Hay un argumento medio rifado que podrían ocupar aquí para poderlo ya justificar y que hayamos demostrado que esta función es integrable. Ahí les va. Que sea continua. ¿Están de acuerdo que si yo me tomo dos particiones, que si yo me tomo una partición como a mí se me antoje, existe un refinamiento de esa partición que sí es uniforme? ¿Cómo ven? ¿Puede repetir eso otra vez? Si yo me tomo una partición cualquiera, la que sea, que no necesariamente divida el intervalo en n partes iguales, la que yo quiera, ¿sale? Uniforme se refiere a que la partición está dividiendo en n intervalos del mismo tamaño, o sea que siempre las longitudes son iguales, ¿no? Si yo me tomo una partición cualquiera, ¿están de acuerdo que siempre, eso lo podrían demostrar de tarea moral? Si ustedes toman una partición cualquiera, ¿están de acuerdo que siempre existe una partición uniforme que refina esa partición? Sí. Digo, no estoy diciendo que sea Sí. trivial de demostrar, ¿sale? Es intuitivo, eso sí. Y de la demostración, pues probablemente tenga tecnicismos, ¿no? Pero entonces con eso lo que estarían demostrando no es que el supremo es el límite. No. O sea, en este ejemplo tomamos la partición uniforme, ¿no? Entonces, al tomar la partición uniforme, nada nos asegura que, ¿cómo podría decir? Nada nos asegura que el límite es ese supremo, ¿vale? Pero, por ejemplo, si nosotros demostramos, dijéramos, no, pues no importa, porque cada vez que yo dé una partición, siempre voy a poder encontrar una partición uniforme que sea un refinamiento de esa partición, ¿no? Entonces, el límite cuando n tiene infinito de esa cosa, va a ser una cota superior y van a poder acotar la integral superior y luego van a poder acotar la inferior. O sea, lo van a ensanduichar bien, ¿sale? Pero a lo mejor lo que estoy diciendo todavía suena demasiado complejo, ¿cómo ven? O sea que nos vamos a ir aproximando tanto como con la suma superior y la suma inferior. Ajá, o sea, aquí intuitivamente ya lo tenemos, pero no lo hemos justificado. Si suman este ejercicio más lo que les acabo de decir, sí se puede justificar que ya esa función es integrable y que su integral es 28 tercios, ¿vale? Pero digo, todavía sigue siendo medio complicado, ¿no? O sea, a lo mejor esto que dije es algo que se le hubiera ocurrido a Guillermo, ¿no? ¿Vale? A lo mejor, o a lo mejor se le hubiera ocurrido a, ¿quién más? A ver,
a Alfonso, ¿no? O a Carlos, ¿no? Se les hubiera ocurrido. Pero todavía suena difícil, ¿sale? Pero si alguien fuera lo suficiente suspicaz, ya podríamos justificar bien esta integral, ¿no? Pero la conclusión de todo esto es que sí todavía como que si queremos ver que algo es integrable, todavía están muy bebés, ¿no? Entonces, todo este choro me lo eché porque en ese sentido va el siguiente teorema. Es el teorema, cuando uno quiere demostrar que una función es integrable o no, tiene que pensar en este teorema, ¿vale? Entonces ese teorema es importante por eso, porque es el primer teorema que sí da herramientas para poder demostrar si una función es integrable o no, ¿no? Entonces dice lo siguiente, una función f de x acotada en AB, ahí les va, ¿eh? Es integrable, ¿qué vas a ponerle? Bueno, sí, o cómo lo pongo, ¿qué vas a poner mejor? Sea, voy a cambiar un poquito la redacción, sea f, así va a tener que cambiar mucho la redacción, no me gustó cómo quedó. Entonces, sea f una función acotada en el intervalo AB, ¿vale? Entonces, f es integrable, integrable, ¿sí? F es integrable. Sí, solo sí. Y este es su Biblia. Así como la parte de continuidad de, de cálculo 1 era su Biblia, esta tiene que ser su Biblia en cálculo 2. Entonces, si para toda epsilon mayor que cero, y recordando esas epsilon, existe pi, una partición, en vez de la delta es una pi, ¿vale? Entonces existe pi, una partición del intervalo AB, tal que, y en vez de valor absolutos y f's, ¿qué creen que va a ser? La suma superior de f con respecto a pi menos la suma inferior de f con respecto a pi es menor que epsilon. ¿Vale? O sea, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si calculan la superior y la inferior y eso es tan pequeño como yo quiero esa diferencia, entonces la función va a ser integrable. ¿Sale? ¿Cuál intervalo? ¿Cuál intervalo, Dulce? Bueno, o sea, no el intervalo, sino pi, o sea, ¿por qué es pi y no otra cosa? Porque la letra pi es la que usamos para denotar partición. ¿Y eso es lo que me preguntabas? Ok. Olvídense del número 3.1416, ¿sale? Como que, o sea, nadie vaya a pensar que es eso, ¿eh? A ver, intuición, fíjense, tenemos este, ¿no? Entonces, fíjense más o menos qué es lo que nos está diciendo, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo es, ustedes tienen su curvilla por ahí, ¿no? ¿No? Y entonces tienen su partición de AB, tienen su intervalo AB, ¿no? Y tienen su partición y solo van a tomar 2 puntos para que esto no sea tan complejo, ¿no? Entonces me fijo en la suma inferior,
Aquí también, si es el rectángulo, aquí sería como este, ¿vale? Y aquí sería como algo así, ¿no? Entonces estos son como la suma inferior, ¿no? El negro. Ahora, fíjense en la suma superior. La suma superior es este. No te creo, Dulce. Aquí está. Entonces, este es el rectángulo que se formaría en la suma superior y este es el rectángulo que se formaría en la superior y en la superior sería más o menos esto. Entonces, lo que nos estamos fijando es en lo azul, que en este caso es la diferencia. No lo dije por eso, lo que pasa es que hubo una persona que me preguntó eso al principio, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está si yo pinto lo azulito, ¿qué tan pequeño es? ¿Están de acuerdo que si la suma inferior y la superior realmente se aproximan a algo, este resultante azul debería de irse aplastando cada vez más, ¿no? Y no tener área, ¿sí? Sí, sí. O sea, esa es la intuición, con respecto a lo que dice este teorema. ¿Cómo ven? Pero aquí Epsilon, ¿qué papel juega? O sea, antes era una vecindad, ahorita, ¿qué es Epsilon exactamente? El área de aquí, de lo azul. ¿Cuánto mide lo que te sobra aquí? O sea, aquí lo que estamos diciendo es que lo azul debe de ser menor que epsilon. O sea, lo que estamos diciendo es Entonces Epsilon es como una cota. O sea, exactamente. O sea, lo que estamos ok, ok, diciendo ok. es si el área sobrante es tan pequeña como a mí se me antoje, entonces la función es integrable. Solo es el área de por arriba de la curva, ¿verdad? No, 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 es la diferencia entre la suma superior y la suma inferior. Es el doble error, de hecho, porque, o sea, te estás fijando en el error, o sea, te estás tomando lo que te sobró, pero también te estás tomando lo que te faltó. Entonces estás sumando el error de la suma superior y el error de la suma inferior. Entonces te queda como dos veces el error. Bueno, más o menos, ¿no? Porque eso es como si tomáramos ciertas simetrías, ¿no? Pero como que estás sumando dos errores. Entonces, si los dos errores son muy pequeños, entonces la función es integrable, ¿vale? Sí. Con eso, si se dan cuenta, este, queda más fácil todavía el argumento que dije aquí, ¿no? Porque si ustedes se toman una partida, o sea, si ustedes se toman una partición en general, pueden encontrar una partición uniforme que la refina. Y entonces, esta cosa queda por encima, pero aquí tienes una n, ¿no? Entonces, por la propiedad arquimidiana, ya puedes decir que su suma inferior es tan chica como se te antoje, ¿no? Y lo mismo para la suma superior, ¿no? Das una partición, la refinas con un uniforme y luego por la propiedad arquimidiana la haces muy pequeña y cuando la restes, este, de hecho aquí si la restas te da este, 8 tercios sobre n cuadrada, ¿no? Entonces basta con que 8 tercios sobre n cuadrada lo hagas más chica que epsilon, ¿no? Eso es muy fácil por la propiedad arquimidiana, ¿no? Y arreglas la partición simplemente refinando con una partición uniforme. Y aquí ya no me eché tanto rollo como hace rato, ¿no? Fue un poquitito más fácil, ¿no? ¿Ya vieron? Entonces, en la parte de la izquierda siempre tiene que quedar como positivo, ¿no? Sí, porque acuérdate que demostramos que la suma, aquí de hecho me estoy tomando la misma partición, ¿no? Pero desde hace mucho tiempo demostramos aquí creo que ya no está, la vuelvo a abrir. Demostramos que la suma inferior siempre es más chica que la suma superior, ¿no? Entonces esto de aquí siempre te queda mayor o igual a cero. Por eso no van barras de valor absoluto, ¿no? Ok, ok, sí, sí. Sí. Pero fíjense que como un límite, ¿no? Para todo epsilon existe una delta, bueno, una partición
De tal manera que el valor absoluto que no aplica en este caso es menor que epsilon, ¿no? Sí, sí. Es como una especie de continuidad sobre las sumas superiores, ¿no? Sí, sí. Una pregunta. ¿Cómo se vería la gráfica si la función atravesara o partiera el eje X? O sea, es que siempre hemos trabajado con ejemplos en forma de intuición, con la función siempre en lados positivos, con X positivo y Y positivo. Pero ¿cómo quedaría si queda como si cortara X? O Van sea, a entre quedar los positivo y negativo. al revés. O sea, lo que vas a estar sacando es el área negativa, más o menos. ¿Sale? Sí. Profe, y en caso de que la suma inferior fuera igual a la suma superior, es que ahí tendríamos un cero y teníamos que epsilon es mayor que cero. Ajá. Sí. Pues ya se cumple, Pero, ¿no? Si en algún no, pero momento entonces la diferencia ujú. pues ya no sería menor que, bueno, menor estricto. Sí, ¿no? O sea, si es cero, pues ya no te preocupa, ¿no? Ah, sí, o sea, no hay áreas negativas, pero integrales negativas sí. ¿Sale? Cuando la función es positiva, pues el área coincide con el valor de la integral. Cuando la función es negativa, entonces tienes que fijarte cómo es la función, porque en este caso tendrías que decir que el área es menos la integral, ¿no? O sea, la integral no siempre se daría bajo la curva, ¿sale? En el caso en la que la función sea totalmente positiva, sí. En el caso en el que no sea totalmente positiva, no es el área bajo la curva. Por ejemplo, pueden pensar en una función que tenga simetría con respecto al eje, que sea simétrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, la identidad. Por ejemplo, si ustedes hacen este, simétrica respecto al origen, así es como. Entonces, si ustedes tienen esta función, ahí me quedó horrible. No sé, si tienen la función identidad, ¿no? ¿Cuánto es la integral, por ejemplo, del punto -1 al 1? ¿Cuánto vale? Cero, ¿no? Cero. Pero ¿a poco el área que hay aquí más el área que hay acá es cero? No. Lo que está pasando aquí es que esta área se está cancelando con esta otra, ¿no? ¿Y el área no sería la parte de la izquierda del eje negativo? Ah, sí, tienes razón. Lo... sí, exacto, sí, es acá. Ahí está. Entonces es este pedazo, ¿no? Pero estas dos áreas se cancelan por cuestiones de simetría, ¿no? Entonces, cuando uno hace la integral tiene que tener cuidado, porque cuando uno está en la parte positiva, pues estás acumulando esto, ¿no? Pero cuando estás en la parte negativa de la función, estás restándole área, ¿no? Entonces, si tu objetivo es saber cuánto es esta área más esta área, no lo vas a obtener así, ¿no? Como que ahí tendrías que tener cuidado de cómo integras, ¿no? Tendrías que integrar primero de aquí a acá, y luego tendrías que integrar de aquí a acá y cambiarle el signo, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta es integrales negativas sí existen. Áreas negativas, pues no. ¿Vale? Bueno, entonces, está viendo Una pregunta más con respecto a la duda que tuvo una compañera que decía cuando si la diferencia fuera cero, entonces no estaríamos hablando de una constante. o como la que acabamos de dibujar, ¿no? Ah, sí. Sí, también podría ser una constante. O sea, podrían pasar muchas cosas, pero si la diferencia es cero no me preocupa. Lo que me preocupa es cuando la diferencia no sea cero, porque es cuando tendría que ver
que lo puedo acotar por epsilon, ¿no? Pero si la diferencia es cero, pues ya, eso para esa partición en particular, no me preocupa, ¿no? Esa ya sé que se comporta bien, ¿no? Pero acuérdense que tiene que ser para todas las particiones, ¿vale? Sí, Sí, Y la demostración de este no está difícil, ¿no? Pero tampoco está tan rápida, ¿vale? una pregunta. Entonces, esto es para definir como tal que ganó, para demostrar que algo es integrable, ¿no? Pero con sumas. Todavía no es como tal la demostración de una integral, ¿verdad? No, pero por ejemplo, si tú demuestras, por ejemplo, que x cuadrada menos 9 es integrable, ya puedes calcular la integral, ¿no? Ya la calculamos hace rato, la segunda clase, ¿no? Ah, sí, sí. Saber que la función es integrable sí es útil. ¿Por qué? Porque ya puedo sacar límites, ¿no? De sumas superiores. Y entonces, cuando hago un proceso como ya sé que sí tiene un valor, ¿no? Al cual existe, ya nada más lo calculo, ¿no? Porque si nada más lo calculan y no saben que la función es integrable, ahí es donde puedes llegar a cosas que no son ciertas, ¿no? entonces con esta definición sabemos solamente si es integrable o no una función en un cierto intervalo. Sí. De hecho, acuérdense que aquí hay funciones que no tienen, de lo que ustedes están hablando es que una función tenga una expresión, una integral en una función trascendental, ¿no? Una cosa así. Pero acuérdense que existen funciones que no tienen una fórmula de integral, ¿no? Pero que sí son integrables. Por ejemplo, es que ustedes están pensándolo como en prepa, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tienen la e a la menos x cuadrada, esta función sí es integrable, pero no tiene una expresión analítica que me dé su integral, ¿no? ¿Sale? O sea, no hay una expresión en fórmulas matemáticas que me diga que la integral de esta cosa, ¿no? Sin embargo, esto sí tiene área bajo la curva. Entonces, ¿por qué no tener integral, no? Sí, o sea, expresiones de integrales, para eso todavía nos falta camino, pero sí vamos a ver, sobre todo con el teorema fundamental del cálculo, vamos a tener muchas fórmulas, porque, o sea, de ahí vamos a inferir muchísimas fórmulas, ¿sale? O sea, casi casi que todo su formulario de derivadas nos va a ayudar a tener un formulario de integrales, ¿no? Bueno, entonces, la demostración no la voy a hacer el día de hoy porque quería hacerla muy apresurado, ¿no? Entonces, aquí, en esta parte, hasta aquí vamos a dejarle ahorita. Nada más quiero hacer algunos comentarios antes de que todo el mundo se empiece ahí. Primero, el Classroom. Este, inscríbanse todos al Classroom, ¿no? No sé si alguien falte, pero los que falten, termínense de inscribir al Classroom, ¿no? Ahora, otra cosa que según tengo entendido yo, mañana conéctense al Zoom de Alicia. Eh, todavía no estoy seguro quién va a dar la clase. Y si hay algún cambio, lo publico en la página de matemáticas.tv, ¿sale? Pero de entrada, conéctense al Zoom de Alicia, ¿vale? Para la clase de mañana. Y, mm, y ya, este, pues ya déjenle corto aquí